Permítanme la siguiente locución teológica. Abro comillas. Dios es trascendente e inmanente a la vez con respecto a su creación. Cierro comillas. Esta es una verdad bíblica teológica que se estudia dentro de la categoría de teología propia, teontología, estudio de Dios. Una de estas categorías pertenece a la teología sistemática. Dios es trascendente e inmanente a la vez con respecto a su creación. ¿Qué significa que Dios sea trascendente a su creación? Significa que Él está más allá de su creación, que Dios no depende de su creación para su existencia, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios es infinito. La existencia de Dios no rinde cuenta a la creación de Dios. Es la creación de Dios que es contingente. Ahora, ¿qué significa que Dios sea inmanente a su creación? Esto significa que si bien es cierto que Dios está más allá de su creación, es infinito. No obstante, Dios se identifica con su creación, no la ha abandonado. Dios gobierna su creación, Dios preserva su creación y Dios concurre su creación. Lo que básicamente se llama la doctrina de la providencia de Dios. Ahora, hay un peligro en creer solo y únicamente una de estas cuestiones. Me explico. Hay gente, intelectuales, académicos, que solamente creen que Dios es trascendente a su creación. Creen que Dios existe, pero niegan la inmanencia de Dios. Solamente afirman la trascendencia de Dios. Y cuando tú solamente afirmas la trascendencia de Dios con respecto a su creación, caes en lo que se llama deísmo. Es decir, crees en Dios, crees que Dios creó el universo. No obstante, Dios puso a este universo leyes naturales por medio de las cuales el universo se autogobierna. En otras palabras, Dios creó el universo y después lo abandonó y lo dejó solo para que se rija solamente por leyes naturales. Estos son los deístas. Dios no interviene en su creación. Por ende, niegan la providencia y niegan que Dios intervenga a través del milagro. El deísmo es un error doctrinal, es herejía. Si bien es cierto, Dios es trascendente a su creación, no obstante, no es solamente trascendente a su creación. He ahí el error grave. Porque Dios también es inmanente a su creación. Esto significa que Dios se identifica con su creación, aunque no es su creación.
Sin embargo, también hay otras personas que niegan que Dios es trascendente, pero afirman que Dios es únicamente inmanente a su creación, a tal punto que terminan creyendo que la creación es Dios. Y aquí se manifiesta lo que se conoce como el panteísmo, es decir, todo es Dios. El árbol es Dios, el río es Dios, los continentes son Dios. Y como implicancia nacen creencias como el animismo. También se manifiesta en esta cuestión el panenteísmo, una variante de panteísmo, podríamos decir. La cuestión es que cuando tú afirmas solamente la inmanencia de Dios y llevas esto al extremo de decir que aún la creación es Dios, has caído en una herejía. El panteísmo o el panenteísmo. Entonces, volvamos a nuestra locución teológica inicial. Dios es trascendente, amén, pero inmanente a la vez a su creación. Eso es lo correcto. Dios es trascendente, amén, pero Dios también es inmanente, amén. Dios está más allá de su creación, pero Dios también se identifica con su creación. Dios no ha abandonado su creación. La gobierna, la concurre, la preserva. Entonces, amigos, hermanos, estudiosos de la Biblia, tenemos que aprender a decir verdades completas y no medias verdades, porque al final del día las medias verdades teológicas son terribles, pues distorsionan la correcta teología de Dios. No al deísmo, no al panteísmo. No a que Dios es solo trascendente, no a que Dios es solo inmanente, pero sí a que Dios es trascendente e inmanente a la vez. Un ejemplo para entender esta cuestión, un ejemplo práctico, doméstico. Cuando oramos ante Dios, estamos extasiados por su grandeza, por su trascendencia. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Mi mente es limitada. ¡Wow! Hay que adorarle. Hay que exaltarle. Pero al mismo tiempo, el Dios que es trascendente, que está más allá del universo, está presente aquí conmigo, escuchando mi oración. Dios es trascendente, pero es inmanente a la vez. ¡Wow! Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios se manifestó en carne. Jesucristo vino. Cree en Él y tendrás vida eterna. Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, para que se apliquen estos beneficios en tu vida personal y tu deuda sea cancelada en la efectividad. Entonces cree en Jesucristo, en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, continúa sobre él.
Cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces, esto hemos entendido en esta pequeña cápsula, en este pequeño vídeo, que Dios es trascendente e inmanente a la vez. Espera la próxima. Nos vemos.